La premisa que vamos a utilizar o que vamos a manejar en esta presentación con respecto del desarrollo evolutivo depende de varias cosas. La primera, el sistema nervioso evolucionó gracias al movimiento. Más adelante vamos a mirar ejemplos eh, correspondientes a ello. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las plantas son también seres vivos, pero noten que las plantas no han desarrollado per se un sistema nervioso como el nuestro, un cerebro, una médula espinal o un sistema nervioso eh, que le permita interactuar o interaccionar muchísimo más con el entorno, más de lo que lo hacen, ¿no? Eso no significa que ellas no sientan o que no perciban el entorno, el medio ambiente, no. Pero la verdad es que un sistema nervioso similar al nuestro no lo han desarrollado y parece ser que es por la falta de movimiento. Las plantas, teóricamente, si uno puede filmar, por ejemplo, una planta, una enredadera, y uno pone a rodar rápidamente la filmación, pues le dará a uno la sensación de que la enredadera se está moviendo. Pero realmente lo que está haciendo es creciendo, ya sea por un fototaxismo, que es lo más probable, o sea, buscando la luminosidad o la luz del sol con el fin de poder hacer fotosíntesis. Entonces, son cosas distintas. No es exactamente movimiento, a pesar de que pueden percibir el entorno, de tal modo que aparentemente no han desarrollado un sistema nervioso como el que conocemos en otras especies. La segunda premisa que vamos a manejar con respecto de la evolución del sistema nervioso son los órganos de los sentidos. Noten una particularidad, la gran mayoría de los órganos de los sentidos están alrededor del cráneo, cerca al cerebro, el olfato, el gusto, la vista, la audición, ¿cierto? Todos están alrededor del cerebro. El único que de pronto es una extensión masiva del cerebro y es considerado un órgano es la piel. A partir de esas dos premisas se va a construir esta charla sobre la evolución del sistema nervioso. Tenemos que repasar un poco lo que es la taxonomía, o sea, la clasificación de los seres vivos, y con esa clasificación nos vamos a ayudar para recorrer más o menos un camino evolutivo. Tenemos un problema adicional, y el problema adicional es que muchas de las especies ya se extinguieron, no las podemos conocer, algunas de ellas se fosilizaron, y un problema muchísimo más allá de eso es que como los cerebros o los sistemas nerviosos en términos generales son órganos o tejidos blandos, pues obviamente es muy difícil que se petrifiquen y que podamos tener, digamos, algún tipo de evidencia indirecta fosilizada de nuestros antepasados. Así que la reconstrucción que hacemos acá de la evolución es una reconstrucción basada en inferencias de tipo molecular y en inferencias de comparación anatómica e histológica entre las demás especies. Bien, entonces aquí tenemos los dominios de la vida, aquí tenemos el dominio bacteria, el dominio eucaria y el dominio arquea. De los tres dominios, digamos que el sitio o el dominio en el cual se desarrolló el sistema nervioso fue en el dominio eucaria. Eso sí, no nos quepa la menor duda. Y obviamente quienes desarrollaron de una manera masiva e interesante el sistema nervioso fue el reino animal, los metazoarios. Todos nosotros, los animales que tenemos sistema nervioso, somos los metazoarios. Así que tendremos que hablar de los metazoarios que conocemos, o sea, los animales vivos que conocemos, para tratar de edificar ese conocimiento con respecto del panorama evolutivo. Muy bien, aquí está la organización taxonómica. Entonces, los metazoarios son los animales. Dentro de los animales tenemos dos grandes grupos, los de simetría radial. Cuando decimos simetría radial es porque parecen esferas o parecen eh, redonditos, digámoslo así, no tienen ni lado derecho ni lado izquierdo. Y los bilaterales como nosotros, que sí tenemos lado derecho, por acá, sería el lado derecho de nosotros desde la pantalla, y lado izquierdo. Esa es la simetría bilateral, y en el otro caso la simetría radial es una simetría más redondeada o esférica donde no hay ni lado derecho ni lado izquierdo. ¿Por dónde vamos a empezar? Aparentemente lo más primitivo o los animales más primitivos que tenemos hoy en día
son los de simetría radial. Vamos a hablar de los celenterios o del orden de las chelenterata, y vamos a hablar entonces de los nidarios y de los tenófora. Nos vamos a meter en la siguiente diapositiva, vamos a ampliar esta región que acabo de señalar aquí al lado izquierdo de la diapositiva. Bueno, aquí nos están dando unas pautas, nos están diciendo que los organismos multicelulares eucariotes por lo general son móviles en algún punto de su vida. Recuerden que una de las premisas o hipótesis que vamos a desarrollar durante esta charla es que la evolución del sistema nervioso depende literalmente del movimiento. Y nos vamos a meter en los celenterios. Dentro de los celenterios, pues ya saben que están los nidarios. Aquí tenemos los celenterios y tenemos los dos grupos que veíamos ahora, tanto los nidarios como los tenófora. Digamos que esta primera aproximación a un sistema nervioso son las redes difusas de nervios o los plexos de nervios subepidérmicos. Vamos a explicar lentamente eso. Primero miremos cuáles son los bichitos o los organismos vivos de cada uno de estos grupos. Si hablamos de nidarios, estamos hablando de pólipos, anémonas, hidras y medusas. Digamos que el organismo vivo que vamos a utilizar como modelo para este estudio son las medusas. Y en los tenófora están todos estos que están aquí a este lado, que son las grosellas, las nueces de mar, los farolillos de mar y los dedalillos. Tienen esos nombres porque normalmente son organismos vivos de grandes profundidades en el mar y tienen bioluminiscencia, es decir, que ellos pueden producir de manera autónoma su propia luminosidad. Bien. Recuerde que vamos a utilizar como organismo modelo las medusas, que hacen parte de los nidarios y que tienen redes difusas de nervios o plexos nerviosos subepidérmicos. Así que vamos a meternos con la medusa directamente. Miremos la organización neuronal de este tipo de organismos. Bueno, quiero hacer una aproximación más acá. Muy bien. Si ustedes notan, tenemos tres flechas, una flecha amarilla, una flecha roja y una flecha azul. La flecha roja me está señalando esta línea blanca que está justo en medio del cuerpo de la medusa. Esa línea blanca corresponde a, digámoslo así, si hacemos una aproximación histológica o un corte histológico, veríamos la imagen que está al lado derecho en color verde amarillo. Entonces la flecha roja nos está señalando este cable de color amarillo grueso, y ese cable de color amarillo grueso, que es esa misma línea blanca que tiene la medusa en todo el centro del cuerpo, se conoce como el anillo nervioso. Ese es el anillo nervioso. A partir del anillo nervioso, como ustedes pueden observar acá, hagamos una aproximación, la parte amarilla es el anillo nervioso, sobresalen nervios hacia la parte superior y sobresalen nervios hacia la parte inferior. Todo lo que estamos viendo que parecen vasitos que forman como anastomosis, es decir, que se van uniendo y van formando, digamos, una red. Esas redes son redes de nervios. Por esa razón, este tipo de organismos corresponden a un primer paso del desarrollo, podríamos decir que es un primer paso del desarrollo evolutivo a través de redes de nervios. Entonces pueden observar que todas las redes de nervios que están hacia la parte de arriba del anillo nervioso corresponden a la red de nervios subumbrelar, es decir, todos los nervios que hay desde el anillo nervioso hacia la parte superior de la medusa se conocen como red de nervios subumbrelar. Pero la red de nervios que sobresale desde el anillo nervioso hacia la parte inferior se conoce como la red de nervios velarial, o sea, de aquí para abajo, ¿cierto? Todos los nervios que sobresalen desde el anillo nervioso hacia la parte de abajo cuelgan como un velo de una cortina, por lo tanto, se conoce como la red de nervios velarial. Observe, por favor, estos puntos de color oscuro acá. Esos puntos de color oscuro, aquí por ejemplo tenemos ese punto de color oscuro aumentado de tamaño, lo mismo que acá. Esos puntos de color oscuro se conocen con el nombre de ropalios.
son los ojos de la medusa, ¿sí? O sea que estamos hablando de uno de los órganos de los sentidos, que sería la vista o la visión. Pero en este caso obviamente no es una visión desarrollada como la que nosotros tenemos, con esa capacidad, digámoslo así, de discernir todos los detalles de las imágenes que están frente a nosotros, y no solamente discernir las imágenes en detalle, sino adicionalmente tener una visión estereoscópica, o sea, en 3D. Estos organismos, si ustedes observan acá, tienen unos pigmentos de color oscuro. Esos pigmentos de color oscuro son los que reciben los fotones de luz y los detectan. Algo parecido se podría ver en la retina, en el fondo de nuestro ojo. Obviamente esto todavía no tiene un cristalino o un lente. Ese lente es el que enfoca los rayos de luz hacia el fondo del ojo, y de esa manera pues obviamente nosotros podríamos enfocar las imágenes y percibir los detalles de esas imágenes. Y note algo, note adicionalmente este tallo acá que conecta el ropalio. Adivine con quién se conecta el ropalio. Mire acá, el ropalio se conecta con el anillo nervioso, como si el anillo nervioso fuera el cerebro de la medusa. O sea que esto en teoría nos reforzaría la hipótesis que tenemos, que los órganos de los sentidos permitieron o favorecieron el desarrollo de los sistemas nerviosos. Porque recuerden que en este caso el tallo, que sería como el nervio óptico, estaría conectando el ropalio, o sea, el ojo de la medusa, con el anillo nervioso. Recuerden que el anillo nervioso haría las veces de sistema nervioso central. No exactamente un cerebro, sería más bien como una especie de sistema nervioso central. Pero mire lo siguiente, quiero que observe este recuadro que está acá. Este recuadro que está acá, si usted sigue la flecha, está ampliado acá, donde yo estoy mostrando la manito. Ese punto que dice PG se conoce como el ganglio pedalial. Pedalial pues tiene que ver pues con los pies, digámoslo así, pero en este caso pues la medusa no tiene pies, pero sí tiene tentáculos. A partir del ganglio pedalial salen los tentáculos de la medusa. ¿Y para qué son los tentáculos? Pues los tentáculos favorecen el movimiento de la medusa. O sea que aquí estaríamos dándole otro espaldarazo, digámoslo así, a la hipótesis que estamos manejando, de que no solamente los órganos de los sentidos son los que permiten el desarrollo del sistema nervioso, sino también el movimiento. Así que este podría ser hipotéticamente el primer paso en el desarrollo de un sistema nervioso mucho más complejo. Vamos a meternos entonces ahora sí al lado bilateral. El lado bilateral, recuerden, o sea, los organismos bilaterales son aquellos que tienen lado derecho, lado izquierdo, y aquí tenemos tres grandes grupos que son el achelomorfa, el protostomia y el deuterostomia. Así que en las siguientes diapositivas nos vamos a meter a este lado del cuadro taxonómico. Entonces aquí miramos los bilaterales y aquí tenemos los tres grupos que mencionaba ahora, el achelomorfa, el protostomia y el deuterostomia. Obviamente el cuadro se sigue abriendo en adelante y vamos a empezar a trabajar la evolución del sistema nervioso en estos otros organismos vivos. Aquí tenemos entonces dentro de la achelomorfa tenemos los gusanos planos, los conocemos también como platelmintos. Ahora, dentro del protostomia hay dos subdivisiones, están los Lophotrochozoa y los Ecdysozoa. Más adelante hablaremos y daremos ejemplos sencillitos para que no se me vayan a enredar con estos términos. Y dentro del deuterostomia tenemos tres grandes grupos que son los equinodermos, como las estrellas de mar, los pepinos de mar, los hemicordados y los cordados. Los cordados se llaman así porque obviamente tienen columna vertebral y dentro de esa columna vertebral pues transita la médula espinal. Y dentro de los cordados tenemos tres grandes grupos, los cefalocordados. La palabra es bien extraña porque céfalo me estaría indicando que tienen cabeza y algunos de ellos, o el ejemplo que yo les traigo, es realmente acéfalo, o sea, no tiene cabeza, pero bueno, vamos a hablar de ello más adelante. Están los urocordados y están los craniata, que son los que realmente tienen cráneo y dentro de ese cráneo hay un cerebro. Obviamente nosotros estamos metidos aquí, dentro de este grupo craniata, dentro de los cordados, somos deuterostomia y somos bilaterales. Bien, nos vamos a meter primero con protostomia y hay unas características importantes en este grupo. La primera,
Normalmente en algunos de estos casos podemos encontrar cristalino. Recuerden que el cristalino es un avance evolutivo del ojo que permite mejorar la definición de las imágenes. Pero además de eso, también tenemos, o estos organismos protostomia desarrollan ganglios. O sea, de aquí en adelante vamos a ver que muchos organismos desarrollan ganglios. Y hay una hipótesis adicional que quiero mencionarles de una vez y que vamos a probar más adelante con otro organismo vivo, y es que parece ser que nuestros cerebros son ganglios muy desarrollados. De hecho, nuestro cerebro es modular. ¿Eso qué significa? Que hay regiones del cerebro que se encargan de ciertas funciones, ¿cierto? Funciones cognitivas, funciones que tienen que ver con el movimiento, con la propiocepción, etcétera, etcétera. Pero que están interconectadas, ¿no? Nuestro cerebro es modular, pero interconectado, o sea que todas esas regiones se comunican entre sí. Podríamos forzar un poco la hipótesis y decir, venga, entonces eso quiere decir que nuestros cerebros pueden ser producto de la fusión de diferentes ganglios, que cada ganglio cumple con una función distinta y que esa fusión, o sea, esa unión entre ganglios permite la interconexión de esos módulos y obtenemos entonces un cerebro complejo. Los pulpos serán nuestro organismo modelo en estos casos para poder observar cómo es el asunto. Y si ustedes se fijan, mírenlo acá, lo pueden leer, en el caso de los pulpos, su sistema nervioso es más complejo debido quizás al desarrollo de dicho sistema o a la unión de más ganglios cefálicos. Bien, vamos a desarrollar entonces esas hipótesis acá. Bien, aquí tenemos protostomia y aquí están los dos grupos que mencionaba anteriormente, los Lophotrochozoa y los Ecdysozoa. ¿Por qué estos se llaman ecdysozoa? Porque cumplen con una función, eh, digámoslo así, en el desarrollo conocida como ecdysis. Ecdysis significa que esos insectos o esos animalitos con exoesqueleto son capaces de mudar, de cambiar el exoesqueleto. Bueno, muy bien, nos vamos a meter al lado izquierdo en los Lophotrochozoa y observen que aquí hay tres grandes grupos. Están los platelmintos o gusanos planos, están los anélidos, que son los gusanos segmentados, y están los moluscos. En cada caso vamos a utilizar un ejemplo, un organismo modelo. En el caso de los platelmintos o gusanos planos, vamos a utilizar un gusanito similar a este. Dentro de los anélidos, pues está la lombriz de tierra. Son segmentados porque si usted se acuerda la lombriz, o si ha visto la lombriz de tierra de cerca, pues se da cuenta que está formada como por pequeños anillos. Miremos el ejemplo de los gusanos planos. Aquí tenemos los céstodos, que son las tenias o solitarias, y los tremátodos, que son estos animalitos que estamos viendo acá. Bien, ¿qué podemos observar? ¿Qué características tienen los platelmintos desde el punto de vista del desarrollo del sistema nervioso? Varias cosas. La primera, observen acá. Estos abultamientos que estoy señalando corresponden a los ganglios supraesofagales. ¿Qué significa ganglios supraesofagales? Supra me está indicando que los ganglios están por encima y esofagal pues me está indicando que está por encima del esófago. Note una particularidad, nuestro cerebro está por encima del esófago también. Pero adicionalmente a eso, eso significa que acá tenemos la cabeza del platelminto y todo esto sería el cuerpo y la cola del platelminto. Note adicionalmente algo, y es esto. A partir de esos ganglios supraesofagales se desprenden un par de cordones nerviosos. Este que estoy señalando acá en la parte de arriba y este que estoy señalando acá en la parte inferior de la fotografía. No quiere decir que sean arriba y abajo exactamente, porque realmente estos cordones nerviosos son ventrales. Recuerde que estos animalitos se arrastran. Eso significa que estos cordones nerviosos es como si estuvieran justo por encima de la barriga, digámoslo así, del gusano, para hacerme entender mucho más fácil. Así que tenemos un par de cordones nerviosos ventrales, cada uno emerge de su propio ganglio supraesofagal, que están en la cabeza.
Y finalmente, note que esos cordones nerviosos hacen anastomosis, es decir, se unen entre sí a través de conexiones, o como aquí aparecen, de comisuras que permiten la unión entre un cordón nervioso y otro. Y finalmente, ustedes pueden notar proyecciones nerviosas o nervios, pues, que sobresalen de cada uno de los cordones nerviosos hacia la periferia. Y aquí, pues, a continuación aparecerán esas características que hemos mencionado. Entonces, dentro de esas características están la red de nervios subepidérmicos, que son todos estos pequeños nerviecitos que sobresalen de los cordones nerviosos que son más gruesos y que se dirigen hacia la periferia del gusano. Tiene dos ganglios cefálicos, mírenlos acá, aquí estaría el primero y aquí estaría el segundo. El más complejo posee un ganglio cerebral compuesto por 5 masas. O sea que eso significa que ese ganglio cerebral ha unido 5 ganglios más pequeños. Por esa razón les decía yo que nosotros podríamos llevar la hipótesis hasta el extremo de decir que nuestros cerebros también son producto de la unión de muchos ganglios nerviosos. Bien, y finalmente, pues obviamente podríamos decir, podemos comparar si ellos tienen los mismos neurotransmisores que nosotros. Y la verdad es que esto es una de las cosas más interesantes de la evolución y es una prueba de la evolución además, y es que muchas de esas neuronas utilizan neurotransmisores exactamente iguales a los que nosotros tenemos. En este caso, los platelmintos tienen serotonina, tienen dopamina, tienen ácido glutámico o glutamato, acetilcolina y GABA. Todos estos son entonces neurotransmisores que normalmente nosotros poseemos. El único neurotransmisor que uno podría decir que quizás no es la octopamina. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una vía metabólica alterna en la síntesis de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina y la dopamina. Esa vía alternativa, esa vía bioquímica alternativa puede sintetizar de manera efímera, de manera pasajera, octopamina. Una cosa muy interesante. O sea que es un rezago evolutivo que nosotros tenemos, es un atajo bioquímico para la síntesis de las catecolaminas que mencioné. Obviamente cuando hablamos de neuronas dopaminérgicas, este término me está indicando que esas neuronas trabajan con el neurotransmisor llamado dopamina. Si decimos que son neuronas serotoninérgicas, pues estaremos hablando de neuronas que trabajan con un neurotransmisor llamado serotonina. Tengan en cuenta los neurotransmisores. Ojo con ellos, pues, por favor. Esas serían las características del sistema nervioso de los platelmintos. Miremos los anélidos. Recuerden que los anélidos son los famosos gusanos segmentados como la lombriz de tierra. ¿Sí? Observe acá. Voy a aumentar aquí de tamaño y ustedes pueden observar cada uno de los anillos que corresponde a un segmento del gusanito. Esto es muy parecido a lo que es una lombriz de tierra. Miremos qué características tiene. Observe que hay un ganglio supraesofagal. Puede ser que este ganglio, recuerden que en el anterior caso teníamos dos ganglios. En este solamente hay uno. Probablemente los dos ganglios se fusionaron generando uno solo. Es una posibilidad, está dentro de las probabilidades evolutivas. Pero adicionalmente, a partir de ese ganglio supraesofagal, salen dos cordones nerviosos, véalos acá. También son cordones nerviosos ventrales. Estos cordones nerviosos no están tan separados como en el caso anterior. Miren, en el caso anterior los cordones nerviosos estaban separados, muy separados. Miren, aquí hay uno, está este hilo en verde que ven acá y este otro hilo en verde más alejado también es el otro cordón nervioso. En este caso los cordones nerviosos van juntos. Mire, aquí hay uno y aquí está el otro. Van muy pegaditos uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Y aquí podemos decir lo mismo. Miren, estas cintas grises que ven acá son los cordones nerviosos ventrales y están uno al lado del otro. No van separados, sino que van más bien juntos. Y la otra característica que podemos encontrar acá es que cada segmento, noten que cada segmento, cada cordón nervioso tiene su propio ganglio. Mírenlo acá, aquí hay dos ganglios, uno de cada cordón nervioso dentro del segmento. Mira, aquí estaría el otro segmento y tendríamos los dos ganglios nerviosos.
Eso significa que hay unas características interesantes que son parecidas, pero distintas con respecto del modelo anterior que estábamos viendo. Entonces, ¿qué características tienen los anélidos? Tienen un sistema nervioso tipo escalera emparejada. Se llama escalera emparejada porque los dos cordones nerviosos están muy juntos y los ganglios son los que permiten entonces la unión o la interacción entre esos cordones nerviosos. Posee un ganglio o anillo supraesofágal y de ahí surgen los dos cordones ventrales. Cada segmento posee un par de ganglios, lo habíamos dicho, y aquellos que son depredadores, esto es algo súper interesante, aquellos que son depredadores, o sea, aquellos gusanos que son cazadores, poseen un cerebro, o sea, un ganglio supraesofágico tripartito. Tripartito significa que está subdividido en tres partes, que son el protocerebro, el deuterocerebro y el tritocerebro. Y aquí les voy a poner un ejemplo típico. O si empiezan gusanos segmentados, pero son gusanos que tienen quelíceros, o sea, que tienen mandíbulas, y esas mandíbulas muerden muy duro y son venenosas. Bien, miremos entonces cuáles son los neurotransmisores o qué tipo de neuronas pueden tener estos anélidos. Los anélidos pueden tener entonces neuronas serotoninérgicas, o sea que como neurotransmisor pueden utilizar la serotonina y utilizan un péptido que es este que estoy señalando acá, que se llama la FMRF amida. Es un 1, 2, 3, 4, es un tetrapéptido. Recuerden que el prefijo tetra significa 4, y cuando digo péptido es porque son 4 aminoácidos los que se están uniendo allí. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Son la fenilalanina, la metionina, la arginina y otra fenilalanina. Por eso el péptido se llama simplemente FMRF amida. ¿Nosotros tenemos este neurotransmisor? Respuesta, no. Nosotros los seres humanos no utilizamos ese neurotransmisor. Lo tienen solamente los anélidos. ¿Habrá otros neurotransmisores aparte de la serotonina que compartan con nosotros? Sí, es lo más probable. Es lo más probable. Aquí tenemos los moluscos. Nuestro animal modelo va a ser el pulpo, que es un cefalópodo, pero obviamente hay otros cefalópodos, como las sepias o los calamares. ¿Qué características tiene? Quiero que por favor observen el cerebro. Esta que estoy ampliando acá sería entonces un cerebro multiganglionar, multilobular de un pulpo promedio. Ustedes pueden observar que son una serie de abultamientos que se han unido y se han interconectado entre sí. Parece ser que son ganglios que se han unido para formar un cerebro un poco más complejo. De tal modo que adicionalmente observen que todo lo que está en verde es el cerebro. Y este tubo de color café que está acá es el esófago. O sea que estamos observando la fusión de múltiples ganglios supraesofagales, o sea que están por encima del esófago y que me estarían generando un cerebro. O sea que aquí ya hay algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Parece ser que la naturaleza está utilizando un modelo o está repitiendo un modelo que le ha funcionado evolutivamente, y es que los ganglios tienen una posición supraesofagal. Y esa posición supraesofagal es lo que probablemente pudo haber definido dónde va la cabeza y el futuro cerebro de los seres vivos que conocemos, de los animales que conocemos. Bien, ¿qué neurotransmisores pueden tener los cerebros de los cefalópodos? Tienen adrenalina, nosotros también tenemos adrenalina, noradrenalina, igual para nosotros, serotonina, nosotros también tenemos serotonina, glutamato, correcto, nosotros también tenemos glutamato, dopamina, también, vasopresina, también la tenemos, GABA, también lo tenemos, óxido de nitrógeno, también lo tenemos, aspartato, también lo tenemos. El único neurotransmisor que no compartimos con los cefalópodos son estas sustancias, es el ácido sulfídrico. Nosotros no tenemos esa molécula como neurotransmisor, ellos sí la tienen. O sea que aquí hay una diferencia evolutiva. Miren los lóbulos. Es el cerebro más complejo de los invertebrados.
Y ese cerebro está dividido entonces en diferentes tipos de lóbulos. Están los lóbulos ópticos, que son gigantes. Obviamente, ¿qué estará controlando? Pues obviamente estará controlando el sistema visual. Y aquí entonces esto apoyaría nuestra hipótesis sobre los órganos de los sentidos que favorecen la evolución de los cerebros. Tenemos una porción esofágica conformada por 38 lóbulos. Hay una porción supraesofágica conformada por 16 lóbulos. Dentro de esa porción supraesofágica hay una porción ventral, o sea, la que estaría más pegada al esófago, que se encarga de la alimentación y la locomoción, y una porción dorsal que se encargaría de lo cognitivo, táctil y visual. Y esa porción vertical, esta última porción de 5 lóbulos, es la encargada de eso, del aprendizaje y de la memoria.